El jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 11, 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor: «Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así a esa generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les repito, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes juristas que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar». Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. En el relato anterior vimos que Jesús nos está enseñando, por medio de ayes, que no debemos seguir el modo de proceder de los escribas y fariseos, pues aunque dicen que sí, a ellos no les interesan las cosas de Dios, sino solo su propio beneficio personal. En el relato anterior comentamos los 4 primeros ayes, y los primeros 3 fueron contra los fariseos, pero ante el reclamo de un jurista, Jesús pasó a denunciar también la falsedad de estos últimos. Los juristas o escribas o maestros de la ley eran como los abogados en tiempos de Jesús. Su trabajo era conocer el cuerpo jurídico que regía al pueblo de Israel, es decir, la ley de Moisés, e interpretarla para que el pueblo supiese cómo proceder. Conocer la ley suponía estudiar y saber muy bien lo que mandaba el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y lo que dicen los profetas. En el relato anterior vimos que la primera crítica que Jesús hizo a estos expertos de la ley fue que ellos imponen normas y leyes imposibles de cumplir, que se vuelven fardos pesados en los hombros del pueblo, y sin embargo ellos, los que hacen las leyes, no son capaces de moverlas ni con un dedo, pues con sus leguleyadas acomodaban las leyes a su propio beneficio e intereses personales. El texto de hoy nos relata la segunda denuncia que Jesús hizo a los juristas o maestros de la ley. Les dice: «Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después de que sus padres los mataron». Con eso Jesús busca denunciar la incongruencia de los expertos de la ley. Antes de comentar hay una breve nota acerca de los profetas. Los profetas de Israel no eran adivinos, ellos no veían el futuro, y no lo podían ver porque el futuro no existe. El futuro lo vamos construyendo nosotros en el presente, en cada decisión que tomamos. Cada uno de nosotros con nuestras decisiones construye, ya sea un futuro de felicidad o ya sea un futuro de desgracia. Y lo podemos hacer porque somos libres para decidir. En la historia, los profetas de Israel han sido aquellos que en nombre de Dios no han tenido pelos en la lengua para llamar al pan pan y al vino vino. Es decir, no han tenido reparos en llamar a las cosas por su nombre, alabando lo que está bien y denunciando lo que está mal, aunque los denunciados sean reyes, poderosos y autoridades. Bueno, pues lo que hacen los profetas es proyectar las consecuencias de las decisiones presentes que tomamos. Si elegimos hacer el mal y decidimos hacer lo que Dios no quiere, los profetas nos anuncian un futuro terrible y lleno de desgracias. Los profetas dicen algo así como: si sigues por este camino, te irá mal. Los profetas son los que hablan y denuncian al mal, especialmente el de las autoridades, pues cuando estos deciden y actúan mal, todos nos vemos afectados. El resultado del hablar profético es que estos reyes, poderosos y autoridades que decidieron y actuaron mal, a fin de no sentirse criticados, van a preferir perseguir y matar a los profetas y así silenciarlos. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista. Herodías, la amante de Herodes, al verse delatada por Juan, va a buscar silenciándolo, haciéndolo decapitar. De otra parte, el pueblo reconoce la valentía y santidad de sus profetas, pues se atreven a hablar en nombre de ellos y protestar por el abuso y la injusticia de los poderosos. Y entonces, cuando un profeta moría de manos de las autoridades,
el pueblo reconocía su valor y lo consideraba mucho más que a sus reyes y autoridades. Bueno, pues la crítica que Jesús hace a los juristas es que ellos son tan inconsecuentes y convenidos que honran y edifican mausoleos a quienes sus padres mataron con el fin de silenciarlos. Un mausoleo usualmente se edifica para reconocer la memoria de un fallecido, y Jesús les dice que ellos honran a quienes sus propios padres despreciaron, y los honran solo para quedar bien con el pueblo. Pero la crítica de Jesús no se queda allí, pues les dice: ustedes son testigos de lo que hicieron sus padres, y encima lo aprueban. Es decir, ustedes están de acuerdo con sus padres en que se elimine a quienes denuncian sus maldades. Sin embargo, a causa de su inconsecuencia, después honran a los profetas asesinados por sus padres y les edifican sepulcros solo para quedar bien con el pueblo. ¡Qué inconsistencia! Más bien debería darles vergüenza el proceder de sus padres. Jesús concluye su crítica diciéndoles: por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Silenciar a quienes los denuncian y sacar a la luz sus trapos sucios es una práctica de quienes viven según los valores del mundo. Y así ha sido siempre. Por eso, para reforzar lo dicho, Jesús menciona a dos hombres justos conocidos por sus oyentes que fueron asesinados por hacer lo que agradaba a Dios. Estos son Abel, el hermano de Caín, en Génesis 4:2-14, que fue asesinado por obrar bien y alabar a Dios. Y el otro es Zacarías, en 2 Crónicas 24:20-22, que era hijo de adoptivo de Joiada, que el rey Joás del siglo IX-VIII hizo matar en un tumulto popular en el templo entre el altar y el santuario, porque Zacarías le dijo que no estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Y con estos dos ejemplos Jesús busca mostrar que es una práctica de parte de quienes son del mundo eliminar a quienes ponen en evidencia su mal proceder. Además, esta conclusión alude a lo que harán con Jesús más adelante, pues a fin de silenciarlo, lo acusarán falsamente y lo crucificarán. Y a su iglesia también la difamarán y la perseguirán a fin de silenciarla. Pero no podrán lograrlo, pues el bien siempre, tarde o temprano, gana al mal, y todo queda a la luz. A este punto, quienes son del mundo, para quedar bien ante la gente, alabarán a quienes sus colegas mataron. Y Jesús concluye diciendo: se los repito, se le pedirá cuentas a esta generación. Es decir, no obstante las alabanzas que los hijos de los asesinos harán a los profetas asesinados y a la iglesia perseguida, estos tendrán que rendir cuentas. Y la última denuncia que Jesús hace a los juristas es la siguiente: hay de ustedes juristas que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Por el saber, Jesús se refiere aquí a la ley de Moisés. Los maestros de la ley la han estudiado a profundidad y que la conocían perfectamente. Pero desgraciadamente ellos no seguían el camino que proponen ni vivían lo que la ley enseña. Es decir, ellos tienen la llave del saber, conocen que lo que enseña la ley lleva a la felicidad y a la vida, pero no lo ponen en práctica y no entran por la puerta. Y por tanto no se benefician de este conocimiento. Pero lo peor es que impiden que los demás entren poniendo una serie de regulaciones, normas, prescripciones hechas por ellos que nublan el camino a la vida e impiden que la gente siga con facilidad los deseos de Dios. Y esto porque en realidad no les interesa que la gente llegue a Dios ni ayudan a que la gente lo encuentre. Su único interés son ellos mismos y hablan en difícil porque solo les interesa mostrar lo mucho que saben para que la gente los alabe y los aplauda. Como ven, Lucas ha resumido en este relato una serie de críticas de Jesús hacia los fariseos y los maestros de la ley, y que el pueblo también criticaba, pero que no se atrevía a denunciar por no sentir que podía hacerlo. A manera de conclusión, les comento la última línea del relato de hoy que muestra la reacción de aquellos a quienes Jesús critica.
En lugar de reconocer lo que estaban haciendo mal, dice el texto que al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Así como sus padres que mataron a los profetas, ellos no soportan las críticas que les hace Jesús a su mal proceder. Y a medida que Jesús se acerca a Jerusalén, esta oposición irá creciendo, hasta que finalmente los fariseos y maestros de la ley, que vivían según los valores del mundo, buscarán silenciarlo crucificándolo. Es decir, a Jesús lo matarán solo por dar testimonio de la verdad y por denunciar públicamente a quienes hacen el mal. Después esa tarea de anunciar la verdad y denunciar la injusticia recaerá en su iglesia. A nosotros nos toca seguir defendiendo la verdad y no quedarnos callados ante la injusticia, el abuso y el aprovechamiento de quienes tienen el poder. Pero como le sucedió a Jesús, hacer esto hará que también nos quieran silenciar. Debemos ser conscientes de que si seguimos el camino de Jesús, algunos que se dicen católicos pero que actúan como los piadosos escribas y maestros de la ley, nos levantarán falsos testimonios y denuncias infundadas, y nos perseguirán de diversas maneras a fin de evitar que hablemos la verdad y nos opongamos a lo que es injusto, a la corrupción y a la mentira. Pidámosle pues a Dios que nos dé la fuerza para decir siempre la verdad y ponernos siempre del lado de la verdad, pero no para destruir a nuestro adversario, sino para que se corrija y viva. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.